Un tema muy importante y preocupante también, por eso que Margarita Soto decidió preguntarnos cuáles son los síntomas del cáncer de colon, y lo hace porque su esposo tiene problemas con el colon. Bien, probablemente el síntoma más frecuente dentro de los pacientes que presentan un cáncer del colon es dolor abdominal. Muchas veces los pacientes se quejan de dolor y distensión abdominal y que han tenido por largo tiempo, pero la presencia de un dolor abdominal que sea de características distintas a otros que haya presentado anteriormente, que sea localizado y que especialmente si se acompaña de síntomas como baja de peso o sangrado rectal, es altamente preocupante y debe llevar a una evaluación médica pronta para evaluar si es que necesita o no algún tipo de estudio endoscópico o de imágenes. Pero habría que estar atento también porque hay algunos cáncer que no dan síntomas. Eso es verdad, y es por eso que nosotros como médicos tenemos claro quiénes son los pacientes que tienen más riesgo de tener un cáncer. Pacientes, por ejemplo, que sean hijos de pacientes o hermanos de pacientes que hayan tenido cáncer de colon, que tengan algunas enfermedades especiales, como por ejemplo las enfermedades inflamatorias intestinales. Son grupos de pacientes que sí uno debe hacer estudio endoscópico con una colonoscopía incluso antes de que manifiesten síntomas. Y entonces, ¿cómo se podría prevenir con el tema de estar atentos a no solo a los síntomas, sino también estarse haciendo chequeos? Exactamente. Nosotros como Universidad Católica tenemos la recomendación a los pacientes que sobre 50 años al menos en alguna oportunidad se hagan una colonoscopía para descartar o confirmar la presencia principalmente de pólipos, que como se veía en la nota es la lesión precursora de lo que después se puede transformar en un cáncer. Sacar un pólipo en teoría previene un cáncer. Pasémonos entonces ahora al tema del colon irritable, que usted decía es muy frecuente en Chile. ¿Qué es? El colon irritable, o su nombre un poco más correcto, es síndrome de intestino irritable, porque a veces no abarca solamente el colon, sino que también el intestino delgado. Es lo que podríamos llamar una patología funcional del intestino, a diferencia de otras enfermedades como el cáncer, en que vamos a llamar patologías orgánicas, que tienen una alteración anatómica. El intestino irritable o colon irritable es una alteración del funcionamiento, de cómo se mueve el contenido del intestino mediante la contracción de las paredes del colon. También sobre el colon irritable nos llegaron varias preguntas y queremos leerle alguna de ellas. Emanuel Mundaca dice, ¿alguien con problemas al colon no debería consumir bebidas gaseosas, queso o café? Aunque me gustan, prefiero no consumirlas. Bien, como pregunta Emanuel, los alimentos que él dice en su pregunta claramente son aquellos que nosotros detectamos como los que producen más problemas. Personalmente, cuando un paciente consulta por eso, le recomiendo que o trate de evitarlos, disminuirlos al máximo, porque si los consume él ya sabe lo que le va a suceder. Repito, el colon irritable no es una patología que vaya a asociarse jamás a un cáncer de colon como causa, es una patología benigna. Si el paciente quiere consumir algún alimento, que lo consuma, pero que sepa cuál va a ser la consecuencia. ¿Y qué otros alimentos no debería consumir? La verdad es que depende mucho de persona a persona y depende mucho también del estado de la persona en ese momento. El colon irritable está altamente relacionado también con alteraciones del sistema nervioso. Una persona en estado tranquilo, en vacaciones, probablemente pueda consumir una gran cantidad de alimentos que en otros momentos de estrés o de crisis personales sí le produzcan problemas. Más que el alimento en sí, es una combinación de cómo está la persona en ese momento y del alimento. Reinaldo Garrido desde Talcahuano nos dice, mi madre ha tomado todo tipo de medicamentos, tanto de farmacias como medicina natural. Se le aminoran las molestias un poco, pero después no le hacen efecto. Creo que su causa es el sistema nervioso y que es crónico. ¿Existe un medicamento efectivo? La verdad, Reinaldo, es que la respuesta más sincera sería no. No existe un solo medicamento efectivo para el colon irritable, como probablemente sea la historia de gran parte de los pacientes que presentan el colon irritable. Han pasado por múltiples tratamientos, tanto médicos como por otras terapias alternativas, hierbas, incluso otro tipo de terapia. Lamentablemente hasta el momento, como es tan dependiente de
persona a persona, de cómo respeten o no las restricciones de la dieta, de cuán ansioso o problemas tenga la persona, no existe un solo medicamento que sea capaz de solucionarlo. En general, los medicamentos que hoy en día existen, que son bastante numerosos, son bastante buenos siempre que los pacientes sigan las indicaciones. Si no siguen las indicaciones, probablemente ninguna terapia va a ser útil. Y sí, es una enfermedad crónica. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado. Muchas gracias también a quienes nos enviaron sus preguntas, y recuerden que la próxima semana vamos a hablar de los adolescentes, así que también nos pueden enviar sus consultas. Nosotros nos vamos a una pausa, pero ya regresamos aquí en CNN Chile.